Bueno, a ver, en este preciso instante hay literalmente miles de personas pagando más de 1.200 libras esterlinas por una laptop de 14 pulgadas. Que se calienta una barbaridad. Exacto. Que se calienta tanto que literalmente te quema las piernas al usarla. Y, o sea, todo esto por un supuesto chip de inteligencia artificial que, pues en la práctica apenas sabe cómo difuminar el fondo en una videollamada. ¿Sí? Y lo peor de esa realidad, es que la industria entera está convenciendo al consumidor de que eso es innovación. O sea, estamos presenciando una crisis de identidad masiva en el diseño de computadoras portátiles. Totalmente. Bien, vamos a desempacar esto porque la investigación que tenemos para este análisis profundo tiene una misión súper clara. Queremos derribar el mito del mercado de las laptops de 14 pulgadas. Que por cierto están en todos lados. En todos lados. Durante los últimos años, este formato se ha coronado como el estándar de oro, digamos, de la industria. Se supone que es el equilibrio perfecto, ¿no? Pesando menos de 1,5 kilos, midiendo menos de 1 pulgada de grosor. Ajá. Es, pues, la máquina que no te destroza la espalda en los aeropuertos, pero que supuestamente promete el rendimiento de un equipo de escritorio enorme. Claro, y lo fascinante aquí es que este formato de 14 pulgadas obliga a los fabricantes a tomar decisiones de ingeniería sumamente extremas. Porque, a ver, la física simplemente no perdona. Sí, no hay magia. Exacto. Estamos hablando de una tensión constante entre mantener un diseño estético ultra delgado y un rendimiento térmico que, honestamente, amenaza con derretir los componentes internos. Es una locura. Y para entender cómo operan realmente estas máquinas cuando salen de la caja y se enfrentan al mundo real, recopilamos una verdadera montaña de fuentes. Muchísima información. Sí, tenemos artículos especializados de Laptop Mag, comparativas exhaustivas de Neva, reseñas súper minuciosas de la gente de Picker, videos de creadores de YouTube y, por supuesto, fuimos directo a las trincheras para extraer testimonios a largo plazo de foros en Reddit. Que ahí es donde sale la verdad. Literalmente. Queremos ir mucho más allá del marketing brillante de marcas como Asus o Acer para entender la física, la economía y, pues, la realidad detrás de estos equipos. Y es un análisis absolutamente necesario para quienes nos escuchan. Nunca antes la brecha entre las especificaciones que vienen impresas en la caja y el comportamiento real de la máquina había sido tan amplia. O tan confusa. Exactamente, especialmente ahora que el mercado ha decidido inundarnos con esta terminología que es casi incomprensible. Bueno, tomemos ese punto como punto de partida. Al abrir estas máquinas modernas, nos topamos inmediatamente con el gran tema del momento, que es la famosa AI PC, o sea, la computadora con inteligencia artificial. El término de moda. Sí. Revisando los datos de la línea de Asus, hay una discrepancia financiera enorme. O sea, por un lado tenemos la Asus ZenBook 14 OLED, el modelo UX3405, con un precio de unas 800 libras esterlinas. Ajá. Y justo al lado está la nueva Asus ZenBook S14, que visualmente es casi idéntica, pero empieza en las 1.250 libras. Es un salto de precio brutal. Estamos hablando de casi un 50% más caro. Sí. Que Microsoft ha pegado en todos los empaques, que dice Copilot Plus PC. Claro, la famosa calcomanía. Esa misma. Se promocionan unidades de procesamiento neuronal, o NPU por sus siglas en inglés, que son capaces de alcanzar hasta 50 TOPS. A ver, aquí admito mi confusión total y sé que mucha gente en la audiencia también lo piensa. Porque leo 50 TOPS y me suena a... no sé, a tecnología espacial, pero no comprendo qué significa eso físicamente en la computadora. Es normal. O sea, ¿qué es exactamente una unidad de procesamiento neuronal? ¿Y por qué demonios la necesitamos si ya tenemos un procesador central potentísimo? ¿Es puro humo del marketing? Curiosamente, no es humo, no es solo marketing, es un cambio arquitectónico real en los chips. Pero hay que entender la mecánica. TOPS significa teraoperaciones por segundo. Ok. O sea, 1 billón de operaciones matemáticas por segundo. Para entender la NPU, imaginemos el procesador central, la CPU tradicional de toda la vida, como un erudito brillante, ¿ok? Ajá, un genio. Exacto. Ese erudito puede resolver cualquier problema complejo, desde renderizar un video en 4K hasta correr todo un sistema operativo, pero lo hace de forma secuencial.
una cosa a la vez. Entiendo. El tema es que un proceso de inteligencia artificial, como, no sé, analizar cada píxel de una cámara web en vivo para difuminarte el fondo, requiere millones de cálculos matemáticos increíblemente simples y repetitivos, todos al mismo tiempo. Ya. Y el erudito no está para eso. Claro, poner a la CPU a hacer eso es como pedirle a nuestro genio erudito que selle 1000 sobres de correo a mano. Lo va a hacer, sí, pero se va a agotar rapidísimo y su temperatura va a subir drásticamente. Ah, ya voy entendiendo. Entonces, la NPU funciona de una manera completamente diferente. Exactamente. La NPU es como, imagínate una línea de ensamblaje con cientos de trabajadores que solo saben hacer una cosa, que es sellar sobres de forma simultánea. ¡Wow! Eso es básicamente la matemática matricial. Al tener esta vía rápida dedicada, la máquina puede ejecutar tareas de IA sin sobrecargar el procesador principal, lo cual, en teoría, ahorra muchísima energía. Claro, en teoría suena fantástica la idea de esta vía rápida dedicada, pero, y aquí viene el gran pero, luego vamos a las fuentes, específicamente a la reseña de Picker sobre la Acer Swift Go 14, que también presume tener uno de estos chips con NPU. ¿Y qué encontraron? Pues documentan que los usos reales en el día a día son, bueno, casi nulos. Hablan de ligeras mejoras en el encuadre automático de la cámara web, el difuminado del fondo en las videollamadas que ya mencionaste, y quizá quitar el fondo de una foto en un editor. Tareas súper básicas. Sí, y es más, señalan que el propio asistente Copilot de Microsoft procesa la gran mayoría de las peticiones complejas directamente en la nube, a través de Internet. No lo hace localmente en esa NPU por la que pagaste tanto. Y esa es la cruda realidad que nos revelan las fuentes. O sea, el hardware está ahí, está físicamente soldado en la placa madre haciendo cálculos, pero las aplicaciones prácticas que de verdad justifican pagar ese sobreprecio hoy en día, pues brillan por su ausencia. O sea, siento que esta etiqueta de AIPC es exactamente la misma fiebre que vivimos con los televisores 3B hace como una década. Uy, sí, gran analogía. ¿Verdad? ¿Era la característica súper revolucionaria impresa en gigante en la caja? ¿Te cobraban miles de dólares extra por ella? Pero una vez que llegabas a casa, usar los lentes 3D te mareaba. Totalmente. Casi no existían películas en ese formato, y en un par de meses la función se volvió un botón invisible en el control remoto que jamás volvías a tocar. Es que si conectamos esto con el panorama general de la industria, lo que estamos viendo es un desfase histórico. El hardware avanza a un ritmo que el software simplemente no puede igualar. Van a destiempo. Exacto. Los fabricantes de silicio están obligando a incluir estas NPUs masivas porque básicamente intentan construir la autopista antes de que existan los autos. Los desarrolladores de aplicaciones aún están intentando descifrar cómo programar herramientas locales que realmente aprovechen toda esa arquitectura. ¡Qué locura! Puesto de adopción temprana, por un potencial que probablemente tarde años en materializarse. Y bueno, pagar por una promesa de software inexistente ya es súper cuestionable. Pero la ironía de comprar una máquina premium es que, muchas veces, invertir más dinero resulta en sabotear la utilidad básica del equipo. Oh, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes muestran que si alguien decide pagar más por actualizar la pantalla, por tener la mejor pantalla posible, está destruyendo activamente la duración de su batería. Es el campo de batalla termodinámico más evidente de todos. La guerra entre los paneles OL y los tradicionales paneles IPS. Exacto. Y la diferencia radica en la física fundamental de cómo estas tecnologías generan la luz. Y los datos son súper contundentes en esto. Las pruebas de resistencia en YouTube revelan que elegir un panel IPS estándar te garantiza, digamos, entre 12 y 15 horas de batería en una laptop de 14 pulgadas. Que es muchísimo. Sí, es autonomía para un día laboral completo, más un vuelo internacional sin siquiera pensar en buscar cargadores. Pero si el usuario elige la versión Premium, la que tiene la pantalla OLED de 2.8K, la batería se desploma a un rango de 9 a 12 horas. Y eso en el mejor de los casos. Así es. Mi pregunta es, ¿por qué ocurre una caída tan drástica de energía solo por cambiar el tipo de pantalla? O sea, ¿qué pasa ahí adentro? Pues ocurre por el comportamiento molecular de la pantalla. Un panel IPS funciona con una gran luz de fondo LED.
Imagínate una linterna gigante, ¿ok? Ok, una linterna. Y frente a esa linterna hay cristales líquidos que actúan como persianas, dejando pasar o bloqueando la luz para crear los diferentes colores. Es un sistema súper eficiente. Tiene sentido. En cambio, OLED significa diodo emisor de luz orgánico. En esta tecnología no hay una luz de fondo central. Cada uno de los millones de píxeles individuales es su propio foco de luz independiente. A ver, entonces, si alguien abre un documento de texto en blanco, digamos Word, para trabajar, Está encendiendo físicamente millones de bombillas microscópicas al máximo brillo simultáneamente. ¡wow! Exacto, y eso requiere una cantidad masiva de voltaje constante sacado directo de la batería. Por eso los negros en pantallas OLED se ven tan profundos y tan hermosos, porque el píxel literalmente se apaga consumiendo cero energía. Claro, pero casi nunca estamos viendo solo pantallas negras. Eso es el punto. Para tareas de productividad de la vida real, donde predominan los fondos blancos, hojas de cálculo y páginas web súper brillantes, el OLED devora la capacidad de la batería sin piedad. ¡Qué bárbaro! Y esa succión de energía llega a niveles que son absurdos en los reportes del Laptop Mac. Analizaron la nueva Asus ZenBook Duo, el modelo 2025. Uf, esa máquina. Sí, un equipo que, para quienes no lo ubiquen, elimina el teclado físico por completo y coloca una segunda pantalla OLED en su lugar. Pues las pruebas demostraron que dura 8 horas y media usando una sola pantalla y colapsa a unas miserables 6 horas cuando ambas están encendidas. ¿6 horas? 6 horas, en un dispositivo que supuestamente es portátil. Y luego, en el extremo absoluto de esto, tenemos la Acer Aspire 14 AI, que cuesta apenas $700 y su batería sobrepasa las 14 horas ininterrumpidas. Increíble. Pero claro, la reseña describe su pantalla IPS como algo casi inaceptable para los estándares de hoy. Reportan un brillo máximo de apenas 284 nits y una cobertura de color DCI-P3 de solo el 44%. Y ese porcentaje, el de DCI-P3, es vital entenderlo. O sea, es el estándar de la industria cinematográfica para medir el espectro de color. Un 44% significa que la pantalla es físicamente incapaz de reproducir más de la mitad de los colores que un ojo humano espera ver en contenido moderno. Es la mitad de la paleta borrada. Literal. Significa rojos que se ven como naranjas deslavados, negros que parecen como grises neblinosos. Es básicamente como mirar el mundo a través de un filtro de polvo. Lo cual nos obliga a cuestionar todo este concepto de la movilidad. Digo, ¿de qué te sirve tener un panel OLED carísimo con colores que parecen estallar fuera de la pantalla si el precio a pagar es vivir con ansiedad de batería todo el tiempo? Es horrible esa sensación. Esa sensación paralizante de estar en una cafetería trabajando, ver el indicador bajar a 15% y empezar a escanear el lugar desesperadamente para encontrar el único enchufe disponible. Yo de verdad cuestiono fuertemente el valor de tanta estética si anula el propósito fundamental de una computadora portátil, que es precisamente la independencia de los cables. Es una negociación brutal al final del día. Para quienes redactan, programan o, no sé, manejan bases de datos en entornos que ya están muy iluminados, sacrificar esa vitalidad cromática a cambio de 5 horas extras de libertad es la decisión más lógica que pueden tomar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, los departamentos de marketing han posicionado al panel IPS como una tecnología reservada para equipos baratos y malos, empujando a los consumidores hacia el OLED como si fuera el símbolo definitivo de estatus, pero ocultando convenientemente el enorme costo energético que conlleva. Tal cual. Bien, ahora supongamos que logramos decidir qué pantalla vamos a soportar y aceptamos sus consecuencias en la duración de la batería. ¿Ok? El siguiente gran obstáculo es cómo interactuamos físicamente con el chasis, o sea, los teclados, los paneles táctiles y el software. Aquí, las fuentes nos revelan decisiones de diseño que generan una fricción constante todos los días en el uso diario. Y es que en un espacio tan reducido, en 14 pulgadas, cada milímetro está peleado a muerte. La batería exige espacio, los ventiladores exigen su espacio, y lo que sobra para los mecanismos de entrada, como el teclado, es mínimo. Lo califica literalmente de esponjoso y carente de respuesta táctil. Y ojo, no es solo Asus. Picker destroza la Acer SwiftGo 14 porque su panel táctil es tan, pero tan rígido que requiere un esfuerzo físico consciente para hacer clic.
¡Qué incómodo! Sí, y para empeorar las cosas, Acer decidió incrustar un logotipo de la marca Swift que se ilumina con lucecitas LED justo en el panel táctil. Una distracción lumínica terrible que te obliga a bucear en manuales y submenús súper ocultos solo para lograr apagarla. Que son decisiones estéticas que interfieren directamente con la ergonomía básica. Una tecla con solo 1.1 milímetros de recorrido significa que los interruptores de membrana que están debajo del plástico apenas tienen espacio para comprimirse antes de golpear de frente la placa base de metal. ¡Auch! Claro, la fuerza de tus dedos se transfiere directamente a tus articulaciones, lo que hace que redactar textos largos en estas máquinas termine siendo doloroso físicamente. Pero te digo algo, la fricción física palidece ante la fricción digital. Hablemos de lo que verdaderamente me dejó atónito al revisar todas estas fuentes. El infame software preinstalado o bloatware. Ah, el bloatware, un clásico. Es que reportan que Acer, en máquinas que no son nada baratas, preinstala por defecto programas como ExpressVPN y, de manera surrealista, juegos móviles de baja calidad portados a la computadora. Sí, juegos como Forge of Empires. Exacto, Forge of Empires y el Venar. Simplemente no lo entiendo. O sea, es impensable ir a comprar un vehículo sedán de lujo, pagar miles de dólares por él y que la agencia te lo entregue con enormes calcomanías de restaurantes de comida rápida pegadas en el parabrisas. Es una locura, pero esto plantea una pregunta importante sobre cómo se financia realmente la tecnología que compramos hoy en día. Porque, a ver, existe una economía sumergida detrás de esos iconitos feos en el escritorio. Acer no incluye esos juegos porque genuinamente crea que van a mejorar la experiencia de usuario. Obvio, ¿no? Las corporaciones detrás de esos juegos y de esos antivirus de prueba pagan cuotas millonarias a los fabricantes de hardware por cada unidad que sale de la fábrica con su software preinstalado. O sea, es un subsidio directo al precio del hardware. Exactamente. Ese ingreso publicitario le permite a la marca reducir el precio final de la computadora en, digamos, 50 o $100 para verse más competitiva en los estantes de las tiendas. Ya veo. Entonces, el consumidor está realizando una transacción financiera invisible. Básicamente acepta degradar el rendimiento inicial de su procesador y saturar su disco duro a cambio de un descuento en el punto de venta. Un descuento que sale carísimo cuando todos esos programas de fondo empiezan a devorar los recursos de la memoria de la compu. Y bueno, hablando de memoria, hay otro sacrificio físico que está muy oculto en todo este afán por la delgadez del formato de 14 pulgadas. El tema de la RAM. Ese mero. Las especificaciones revelan de manera unánime que la memoria RAM, sin importar si compras la versión de 16 o la de 32 GB, ya viene soldada directamente a la placa base. Así es. Y la eliminación de las ranuras modulares de memoria, los famosos puertos ODIMM que usábamos antes, es una decisión estrictamente dimensional. Por el grosor. Exacto. Una ranura de memoria tradicional y su módulo RAM correspondiente añaden cerca de 2 o 3 milímetros de grosor adicional al chasis. Para lograr estas computadoras súper estéticas de menos de 1 pulgada, los ingenieros simplemente derriten las pastillas de silicio de la memoria directamente junto al procesador y ya está. Pero claro, la consecuencia de eso es permanente. Lo que dicten las especificaciones el mismísimo día de la compra es lo que va a existir hasta que la máquina muera años después. No hay forma humana de desoldar esos chips si las aplicaciones del futuro de repente exigen más recursos. Es un nivel de obsolescencia programada severo, pero encubierto astutamente como un triunfo del diseño minimalista. Es frustrante. Y a ver, todo lo que hemos discutido hasta ahora, los procesadores neuronales, el consumo molecular gigantesco del OLED, los teclados esponjosos y esta memoria soldada, proviene de reseñas que fueron hechas en laboratorios o estudios de grabación, probando los equipos durante unas cuantas semanas. Claro, escenarios controlados. Pero los productos reales no viven en laboratorios, viven en mochilas apretadas en el metro, en escritorios polvorientos y viajes pesados. Así que pasamos a nuestra última fuente, que son los foros de Reddit, para ver qué pasa realmente cuando la gravedad y el tiempo actúan sobre el marketing. Y, el contraste entre las promesas corporativas y la realidad documentada tras 6 meses de desgaste diario es alarmante. Particularmente cuando analizamos las supuestas declaraciones de resistencia estructural. Totalmente. Tomemos la comparativa de Eneva, por ejemplo.
Ellos aplauden de pie a Asus por construir sus equipos de 14 pulgadas usando aluminio tallado con tecnología CNC y por presumir certificaciones de grado militar, específicamente la famosa norma MILST D810H. Que suena imponente. Claro, quien lee eso en la caja se imagina un tanque de guerra indestructible pero en forma de laptop. Pero al entrar a Reddit, la historia de los usuarios de la serie Asus ZenBook 14 es una verdadera tragedia. Hablan de chasis que comienzan a crujir de forma audible con solo levantarlos con una mano. ¡Wow! Sí. Múltiples reportes documentan bisagras que ceden, provocando que la pantalla empiece a parpadear o que solo funcione si la pones en ángulos súper específicos. E incluso documentan la aparición de lo que llaman pudrición OLED, que son agrupaciones de píxeles negros que mueren permanentemente en los paneles. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo una máquina de grado militar cruje y casi que se desarma sola sobre una mesa de cristal? Bueno, ahí hay que entender cómo funciona la física de los laboratorios frente a la física del comportamiento humano real. El proceso de fresado CNC significa que el chasis exterior se esculpe usando láseres y taladros de alta precisión a partir de un solo bloque sólido de aluminio. No usan láminas de metal barato estampadas. Que en teoría es mejor. Sí, eso debería aportar una rigidez suprema. Y en cuanto a la certificación militar, la norma MIL Standard 810H no es un invento del marketing, es real. Requiere que la máquina soporte caídas de 1 metro de altura sobre madera o variaciones extremas de humedad adentro de cámaras de prueba. ¿Y por qué fallan tanto en el mundo real entonces? Si pasan todo eso. Porque esas pruebas controladas aplican un estrés uniforme. Cuando una máquina cae plana contra el suelo en un laboratorio, la fuerza del impacto se distribuye, pero los humanos no usamos la tecnología de manera uniforme. Los reportes de las bisagras rotas ocurren por algo que los ingenieros llaman torsión asimétrica. Ok, ¿y eso es? Piensa en cómo abres tu laptop. La inmensa mayoría de la gente abre su computadora portátil agarrando una sola esquina superior de la pantalla y tirando hacia arriba con una mano. Ah, claro, casi nadie la abre desde el centro exacto con cuidado. Exacto. Al tirar de una sola esquina, toda esa inmensa fuerza de apalancamiento se concentra de golpe en la diminuta bisagra de ese lado en específico, mientras la otra bisagra permanece rígida. Uf, claro. Ese torque asimétrico, repetido, 300 veces al mes, fatiga el aluminio estructural y termina rompiendo el pegamento interno de la pantalla OLED, causando esos píxeles muertos por la presión. Las certificaciones militares prueban impactos masivos directos, pero nunca prueban el micro desgaste impredecible y repetitivo de una mano humana. Qué revelador. Y a esto hay que sumarle que, cuando esos fallos estructurales inevitablemente ocurren, el consenso generalizado en los foros de Reddit es que el servicio al cliente y las garantías de Asus imponen trabas interminables para evitar hacerse cargo de las reparaciones. Es una desconexión brutal entre lo que compras y lo que vives. Y bueno, si el problema de Asus es estructural, el problema que inunda los foros sobre Acer y las máquinas de alto rendimiento es netamente térmico. El calor. El calor extremo. Usuarios de la Acer SwiftGo 14 reportan que los procesadores alcanzan tranquilamente los 100 grados Celsius al intentar correr juegos. Y peor aún, una reseña de la Asus TUF Gaming A14, una máquina que fue súper aplaudida por lograr 10 horas de batería, registra que la parte inferior del chasis llega a los 116 grados Fahrenheit bajo carga pesada. Eso es peligrosísimo. Son temperaturas que literalmente causan quemaduras de primer grado si la máquina está apoyada sobre las piernas de alguien. Yo me pregunto, ¿acaso los ingenieros que diseñan esto no saben enfriar estas máquinas? Créeme que sabe perfectamente cómo enfriarlas, pero no pueden desafiar la termodinámica elemental. Y aquí la metáfora es muy visual. Tratar de empacar una tarjeta gráfica súper potente y un procesador de alto voltaje en una caja de aluminio de 14 pulgadas es exactamente igual a pedirle a un atleta olímpico que corra un maratón entero mientras respira únicamente a través de un sorbete o una pajilla de cóctel. O sea, el flujo de aire está estrangulado por diseño. Por completo. No hay espacio físico adentro para poner ventiladores más grandes ni disipadores de cobre masivos que saquen el calor.
Entonces el calor brutal generado por esos 100 grados Celsius tiene que escapar por algún lado. Lógico. Y como el flujo de aire interno es mínimo, los ingenieros utilizan el propio chasis exterior de aluminio de la laptop como si fuera un disipador de calor pasivo gigante. El metal exterior absorbe la radiación térmica de los chips para evitar que se derritan, pero convirtiendo la carcasa entera en un radiador ardiente. Lo cual explica las quemaduras en las piernas. Exacto. Y esto desencadena el famoso estrangulamiento térmico. El procesador, al detectar niveles peligrosos de calor, reduce automáticamente su propia velocidad y rendimiento para sobrevivir. Quien compra esta máquina paga muchísimo por una velocidad de Fórmula 1, pero la máquina sola se frena a velocidad de zona escolar para evitar incendiarse. Es trágico. Y esto nos lleva a una conclusión súper contundente tras revisar esta montaña de fuentes. Este sagrado mercado de las laptops de 14 pulgadas resulta ser un laberinto infinito de compromisos ineludibles. Así es. O sea, si la elección de quien nos escucha es la portabilidad extrema y la belleza estética de marcas como Asus, con sus paneles OLED que de verdad deslumbran la vista, pues se asume un sacrificio enorme en la duración de la batería, un teclado poco profundo y un riesgo súper tangible de fallas estructurales por torsión. Y por el otro lado de la balanza, si tu prioridad es el valor agresivo y la autonomía, y te vas por opciones como Acer, obtienes hardware muy funcional a un precio mucho menor, sí, pero soportando pantallas pálidas, un sistema operativo contaminado por software no deseado que subsidia el precio y paneles táctiles súper rígidos. En resumen, no existe el equipo impecable en este formato. Existe únicamente el que mejor resuelva las prioridades personales de cada quien. La decisión exige que definamos qué dolor es más tolerable, digamos. El dolor de buscar enchufes constantemente por tener la pantalla OLED o el dolor de mirar una pantalla opaca a cambio de una autonomía real. Pagar el precio premium de la limpieza del sistema operativo o aceptar el trueque del software publicitario invasivo. Y toda esta deconstrucción profunda del mercado nos deja con un escenario muy revelador sobre el futuro del diseño industrial en la tecnología. ¿En qué sentido? Estamos presenciando cómo los fabricantes, en este afán desesperado por meter chips de inteligencia artificial que requieren una energía masiva adentro de carcasas cada vez más y más delgadas, hechas de aluminio, están chocando violentamente contra las leyes inmutables de la termodinámica y la fatiga de los materiales. Ya no dan para más. Exacto. La gran interrogante que se asoma en el horizonte para la industria es si ya hemos llegado al límite físico final. O sea, la pregunta que yo dejo sobre la mesa es, ¿podrá este formato tradicional de diseño en forma de concha, con el teclado abajo y la pantalla arriba, soportar la próxima generación de procesadores sin derretirse ni fracturarse? Es una excelente pregunta. Es muy probable que la física pronto exija reinventar desde cero la morfología misma de cómo interactuamos con las computadoras de alto rendimiento. Es una posibilidad fascinante para analizar. Quizá la solución a futuro no sea seguir adelgazando el bloque de aluminio, sino cambiar la geometría de la herramienta por completo. Algo para que la audiencia reflexione la próxima vez que veamos un anuncio ofreciendo, no sé, la potencia del universo entero comprimida en el grosor de un lápiz. ¿Exactamente? Ha sido una exploración detallada y de verdad reveladora. A quienes nos acompañaron a lo largo de esta conversación, la invitación es a mantener el escepticismo siempre activo frente a los empaques brillantes, cuestionar siempre la física detrás de las promesas del marketing y sobre todo leer mucho más allá de las etiquetas de moda. Nos encontramos en el próximo análisis.